internacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 6 de abril del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, canal 19 UHF, canal 19 de Aster y canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payarlanita. Por llevar adelante este programa, contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Piña. Buenos días. Muy buenos días. Aunque esta semana pues será una semana corta, porque es la Semana Santa, y estaremos aquí hasta mañana, Dios mediante. Tenemos algunos asuntos. Sí. El viaje del señor presidente a Estados Unidos. Bueno, este es un viaje de proselitismo, según dice la prensa. Él tiene programado uno más adelante para asuntos del Tratado de Libre Comercio, que esperamos que no lo sancione el Congreso de la República. Con todo fervor. Sí. Los dislates periodísticos. Reforma de la ley de hidrocarburos divide a comercializadores, importadores y distribuidores. También importadores y detallistas. Hay posiciones a favor y en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos. Bueno, hemos querido traer esto porque nosotros fuimos protagonistas de esa noticia en nuestra comparecencia en el Congreso Nacional, pero para nuestro asombro, en el recuento que aparece aquí, pone en boca del senador Vicente Castillo, que es el vicepresidente de la comisión que está conociendo sobre el proyecto de reforma a la ley 112.00 de impuestos sobre cuestiones de hidrocarburos, una afirmación respecto de mi participación que es exactamente la contraria de lo que yo dije. Entonces, antes que creer que el señor senador está perdiendo su capacidad de concentración en todo lo que él escuchó de las distintas personas que intervinieron, allí estaban todos los representantes de las petroleras y tuvieron la gentileza, sobre todo por la intervención del presidente de la comisión, el ingeniero Tonti Rutinel Domínguez, de invitarme, a pesar de que yo estaba también allí en condición de asesor de Anadegas. Pero aquí aparece en boca del senador Castillo que en la intervención del ingeniero Leopoldo Payarlanita se manifestó de acuerdo con que sea semanal la fijación de los precios de la gasolina y el gasoil. Entonces, yo quiero decir que yo prefiero creer que el señor Manuel Ascona, periodista del Listín Diario, está sencillamente fuera de la concentración de su trabajo para no pensar lo peor, porque sabemos que el dinero de las petroleras llega lejísimo. Allí en el Senado de la República dijimos exactamente lo contrario y le describimos a la comisión de senadores y a todo el que nos quiso escuchar, porque allí estaban también las petroleras y el representante de la refinería, que hay una conspiración para romper el sistema de abastecimiento que tiene en este momento la República Dominicana, que depende fundamentalmente de sus relaciones de gobierno a gobierno con México y Venezuela, y más recientemente con Trinidad y Tobago. Entonces lo que quieren las petroleras es que toda esa vinculación de suministros pactados de gobierno a gobierno se rompa para que nosotros, el país, dependamos de las importaciones que ellos hagan. Entonces ya ustedes saben lo que le va a pasar a la economía del país cuando el precio del petróleo y los combustibles que se derivan del petróleo oscilen de acuerdo a las conveniencias y expectativas de beneficio de las grandes petroleras internacionales, que son las que comercializan el petróleo de la OPEP, porque la OPEP, con la excepción de Venezuela, que tiene una red de distribución en Estados Unidos que se llama CITGO, y creo que en algunos países europeos también, los demás no tienen ese acceso, tienen que comercializar a través
de las grandes empresas como Exxon, Texaco, Shell, y etcétera, British Petroleum, ¿verdad? Entonces eso es, de modo que valga la aclaración para que no se confunda nadie. El país tiene que defenderse de las expectativas de esta petrolera, porque quiero terminar diciendo que este país necesita una política de ahorro energético. Eso de que se acabe el gas licuado del petróleo, porque se le está permitiendo a los automóviles el uso del gas licuado del petróleo para que las amas de casa tengan la competencia desleal de un automóvil de carro público, quema en un día el consumo de un mes de una ama de casa de un hogar humilde. Díganme ustedes si no va a haber escasez de gas licuado de petróleo. Vamos a ver. Petróleo y combustible, y seguimos repitiendo, remachando mejor dicho, la escasez del gas licuado de petróleo que usted acaba de mencionar, llega a buque con 56.000 barriles de gas. Otro vendrá mañana. Petróleo baja casi 4%, pese al recorte de la oferta de 1 millón de barriles de petróleo por día que hizo la OPEP. Ya habíamos, ¿Qué propone? no, ya la hizo. Ya comenzó. Lo que pasa es que desde luego habrá que ver si la cumple. Porque tengo entendido y vi una información hace como 15 días de que el yeque de Arabia Saudita, encargado de la cuestión minera e hidrocarburos de petróleo, se había dirigido a Washington y estuvo allá una entrevista con el presidente. Sí, ellos están tratando de evitar que se disparen los precios del petróleo. De hecho, lo que ha sucedido es que ha bajado a pesar del recorte. Quiere decir que la baja del petróleo hubiera sido sustancialmente mayor si no se hubiera producido ese recorte. Ahora, hemos explicado que la OPEP tiene el problema de que le pagan en dólares y el dólar se está devaluando frente al euro. Y entonces ellos no quieren tener menos dinero por su petróleo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Vamos a seguir, amigo Roger, que hoy tenemos un programa más corto por el atraso que tuvimos. La guerra al terrorismo en Irak. Atacan 8 veces las tropas de República Dominicana en Irak. Mueren 30 iraquíes en enfrentamientos con Estados Unidos. Mueren 7 soldados norteamericanos y más de 20 heridos. Muerte de soldados en Irak. Activa polémica en El Salvador. Y disparos de mortero contra la base de Brigada Plus Ultra. Soldados de República Dominicana están a salvo hasta ahora. Sí, exactamente, hasta ahora. Y nosotros queremos instar al presidente de la República y al secretario de las Fuerzas Armadas que traigan de vuelta a su casa a los soldados dominicanos, antes de que lamentemos una baja, por haber estado enviando a esa misión indebida e ilegal de supuesta reconstrucción de Irak. Están reconstruyendo Irak. Ahora mismo hay una guerra con una derivación muy peligrosa, que se han metido en el asunto religioso, ¿verdad? Esa incidencia. Sí. Y ahora casi lo que tienen es una sublevación de los chiitas. Que ya la tenía, de hecho, de los sunitas. Que esa, sí, bueno, eso está muy mal, eso está cada vez peor, ¿eh? Y desde luego, la consecuencia para el señor Bush es que va en picada la popularidad de él en pleno proceso electoral. Vamos a seguir leyendo. En España, Al Qaeda dice que convertirá a España en un infierno. Bueno, quisiéramos decirle a la gente de Al Qaeda que ya le criticamos anteriormente por ser no solamente criminales en esos atentados que están haciendo a la población civil, sino además estúpidos, porque están castigando a una población que fue solidaria con ellos, con Irak. O sea, el 90% de españoles se pronunció en contra de Aznar, por eso perdió las elecciones, como el 90% de los británicos también se pronunció contra Tony Blair. Entonces ellos hacen muy pobre causa a su favor, agrediendo a la población civil del mundo. Y los reconfirma como criminales, terroristas. No los son. Recapacitan aquí. En Estados Unidos, el New York Times dice, pregunta para la doctora Rice, eso es
sí, Condoleezza, la que de... comparece el jueves ante la comisión investigadora de los atentados del 11 de septiembre. Esto es muy interesante. Sí, esto es un trabajo que yo saqué por internet. Y uno de los articulistas que se publican en la página editorial del New York Times sugiere 10 preguntas para la señora Condoleezza Rice, Que ¿no? se la haga la comisión investigadora. 10 no, 9. 9. Pero aquí hay una muy interesante que me llamó la atención, porque dice que el 6 de agosto del año 2001 el presidente Bush fue informado de que miembros de la Al-Qaeda planeaban atacar o asaltar un avión para garantizar la liberación del Sheikh Omar Abdel-Rahman, Que está preso por el atentado. un líder espiritual de Al-Qaeda que está preso en los Estados Unidos. Entonces, dada la importancia, dado lo que usted sabe de la importancia que tiene el Sheikh Al-Rahman con Al-Qaeda, además del hecho de que 2 de sus hijos jugaban un papel primordial en el grupo, ¿cómo caracterizaría usted esta pieza de inteligencia que fue ignorada? Importantísima, capital. Bueno, porque hay que recordar que en 1993 falló derribar las Torres Gemelas con unas cargas de explosivos en los sótanos, en la parte del estacionamiento. Pero el intento lo hicieron. Se metieron en 2 bandas. Ahora, el detalle más interesante no está ahí en esa pregunta. En la película que hizo HBO sobre ese atentado y en un libro que yo traje de los Estados Unidos sobre el mismo, documentado en informaciones oficiales, se señala que ese jeque religioso en Egipto estaba siendo, el egipcio, estaba siendo sindicado como agente de la CIA. Así es. Y además que tenía impedida la entrada a los Estados Unidos. Así es. Y que se le permitió entrar porque la CIA intervino ante las autoridades de migración para que pudiera entrar a los Estados Unidos. Así es. Yo recuerdo haber leído esto en las publicaciones en Estados Unidos cuando el presidente Clinton era el presidente. Vamos a ver qué pasa el jueves, porque si esas preguntas siguen con una concatenación de preguntas... Ya se la pusieron públicamente, lo compromete a hacerla. No, yo digo si le agregan la parte que yo le estoy diciendo aquí ahora. ¿No? Guerra afecta la imagen de Bush. La popularidad de él mismo sigue en descenso. Ya. Ahora vamos al mercado cambiario. El dólar se vende a 44.50 por uno, pero no baja. Dólar baja, pero precios suben. Lo interesante es que el Listín Diario, el periódico intervenido, El lo ve bajar, el que me tergiversó lo que yo dije, publicó exactamente lo contrario en un artículo. Dice, estabilidad del dólar comienza a reflejarse en precios de artículos, ¿verdad? Según dice el Listín Diario. Pero dice el Nacional exactamente lo contrario. Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Yo le voy a creer al Nacional, ¿verdad? No le creo al Nacional porque lo estoy padeciendo. Sí. Vamos a ver, sigue. Panorama nacional. El irrespeto al Estado de Derecho, sin publicar la reforma que aprobó la reelección. Reforma constitucional del 2002 sería inefectiva. La Suprema Corte ha dictaminado en casos diversos asumiendo su vigencia. Bueno, esto es una cosa sumamente grave, pero sumamente importante ahora, exactamente en este punto donde estamos. Resulta que no se ha publicado oficialmente la reforma constitucional del 2002. Se quedó en el tintero por ahí. Bueno, claro, uno lo entiende, porque el encargado de que esas cosas se publiquen es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no estaba en su asunto, estaba haciendo campaña para el PPH y para la reelección que ya habían conseguido en la reforma constitucional, pero se le olvidó publicarla. Ahora han detectado algunos juristas de esos que siempre andan escarbando, que no se ha publicado, parece que lo estaban buscando, pidieron la Gaceta y no apareció la publicación. Y entonces ahora dice el director ejecutivo de Finjus que cualquiera que se dirija a la Suprema Corte de Justicia y presente el caso
va a tener que recibir, desde luego, un dictamen, supuestamente, si la Suprema Corte de Justicia está ahí, ¿verdad?, de que no es efectivo, o sea, no vale, no es vigente la reforma, y entonces se cae toda la candidatura del presidente Hipólito Mejía. Y si llega a posteriori de que sea electo, en el supuesto de que lo sea, ¿qué podría hacer entonces y legitimizar ese ejercicio de poder? Bueno, yo lo que digo es que nosotros, este país está trabajando constantemente en contra del Estado de Derecho y está socavando las bases de su institucionalidad. Eso nos va a llevar a una situación de sumo peligro, de riesgo muy grande desde el punto de vista de lo que son los valores de un Estado, de su soberanía y de su autodeterminación. Que ya lo vemos como peligro cuando se permitió que las tropas francesas penetraran Haití por vía del suelo dominicano, y ahora tenemos unas maniobras que nadie nos ha explicado que persiguen. Pero vienen soldados de 18 países. ¿A ensayar qué, señores? Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, lo haremos más temprano para poder agotar todo el tiempo que tenemos asignado. Les hablamos Leopoldo Espallán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 7 de abril del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Astra y Canal 46 de Telecable Nacional. Les hablo Leopoldo Espallán Anita y hoy tendremos que excusar la ausencia de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. El primer tema que quería tocar tiene que ver con la publicación que ayer citamos del Listín Diario de nuestra intervención en el Senado de la República con relación a la modificación de la Ley 112.00 de hidrocarburos. El Listín Diario saca un reportaje ayer poniendo en boca del senador Vicente Castillo decir que yo intervine en el Senado para apoyar que se mantuviera la revisión de precios semanal. Yo llamé al periodista Ascona, Manuel Ascona, que fue el que firmó ese reportaje, le di una declaración por teléfono diciendo que fue todo lo contrario y que yo soy partidario de que eso se revise de 30 días hacia arriba, o sea, en función de la existencia, la magnitud de la existencia que se ordene para cada orden que no se hace semanalmente, aunque hay una maroma que han cocinado ahí para mantener fluctuando los precios, no solamente toda la semana, sino además en función de una referencia que no es la correcta, que son las cotizaciones
en la bolsa de Nueva York de los embarques en el Golfo de México o de Estados Unidos, según le quieran llamar. Entonces, todo eso que se está haciendo en perjuicio del consumidor dominicano es el resultado de la complacencia de las autoridades de industria y comercio. De modo que tenemos que apoyar la iniciativa que salió del Senado de la República de revisar eso. De modo que quede claro eso, porque el Listín Diario no ha cumplido con su deber de haber hecho hoy las rectificaciones que tenían que hacer. Además, por internet les remití copia íntegra del informe que yo deposité por escrito en el Senado de la República. De modo que si el periodista Ascona no ha querido hacerse eco de eso, es porque no ha querido, o porque alguien en el periódico con más jurisdicción y autoridad que él así lo ha querido también. Ya hemos dicho que el brazo generoso de las petroleras para todos aquellos que le sirven bien a sus intereses alcanza muy lejos. La prensa nos trae desde ayer tarde una información que nosotros hemos titulado un sospechoso optimismo canadiense. El Nacional en la tarde dice: canadienses colocarán 500 millones de dólares certificados del Banco Central. Y eso lo recoge hoy en la mañana también la prensa. Pues bien, es sorprendente que vengan unos señores, dice aquí inversionistas canadienses, que fueron recibidos por el presidente de la República, representan a la empresa HE Capital S.A., cuyos propietarios son Richard Smith, Thomas Sharp y Kes King, que tienen un representante local aquí también, y fueron llevados ante el mandatario por el ex senador de Monseñor Noel y dirigente PRDista Enrique López. Este señor estuvo muy activo con relación al contrato de la presa de allá de Montecristi, Enrique López. Pues bien, hay al mismo tiempo hoy en la mañana unas declaraciones de Eduardo Tejera. Eduardo Tejera es un economista que durante la gestión de Salvador Jorge Blanco operaba una financiera que quebró. Sin embargo, parece que para el periódico Hoy sus opiniones tienen mucha credibilidad, porque le dan eco muy amplio cada vez que él da una opinión. Él dice hoy, con relación a la operación esa de los 500 millones de dólares, que esa inversión chocaría con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Dice: la adquisición de certificado del Banco Central por la suma de 500 millones de dólares por parte de inversionistas canadienses constituía una operación que no sería aceptada por el Fondo Monetario Internacional y, de ser ejecutada, provocaría la ruptura del acuerdo stand-by vigente en la actualidad. Tendríamos también que recordar que ya hace unos días atrás salió en la prensa, el jueves primero, dice: el Banco Central revela que República Dominicana tiene una brecha financiera de 320 millones de dólares. Apolinar Veloz dice en el BID que el país tiene problemas de liquidez, pero no de solvencia. Claro, hay una diferencia entre problemas de liquidez y problemas de descuadre, ¿no? Cuando ya el dinero usted sencillamente no le va a cuadrar para cerrar su cuenta. Pero yo estoy viendo que se están haciendo una serie de maniobras. Hay que recordar que hace ya unos meses atrás se frustró una sospechosa operación en donde Unigolf Resources, la empresa a la cual se le entregaron los yacimientos de restauración, los 809.4 kilómetros cuadrados de territorio dominicano en concesión para la búsqueda de oro y plata, en lo que se ha calificado en boca del señor Max Puig, entonces ordenador de Lomé del gobierno de Leonel Fernández, como la mina de oro a cielo abierto más grande del hemisferio, o la segunda más grande del hemisferio. Y esa empresa, Unigolf Resources, estaba en negociación con el gobierno dominicano para avanzarle recursos con cargo a las operaciones futuras de Placer Dome, que está en Pueblo Viejo 1 y 2, ahí en Bonao. Entonces eso era una de esas operaciones
que uno desde el principio la puede ver transparentemente como cosas que no están debidamente formuladas. Esa operación se cayó, pero estaba demostrando que tanto el Banco Central como el gobierno estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de acumular unos dólares en el Banco Central. Nosotros sostenemos que mientras la puerta esté abierta para que sigan llevando dólares en las transacciones esas que pactaron, primero el gobierno de Leonel Fernández y luego este mismo gobierno, sobre todo en la supuesta readquisición de las compañías de distribución eléctrica, en este caso es exclusivamente de sur y de norte, porque aunque de este está en venta, esa no la han tocado. Y nosotros decimos que es un deber constitucional del gobierno para cumplir lo que estatuye la Constitución de monopolio en manos privadas. Dice, prohibición de monopolio en manos privadas, y sobre todo si son extranjeros. Entonces el gobierno tiene que comprar de este. Pero en definitiva, la operación que hizo con Unión Fenosa, sospechosa por las condiciones que se pactaron, son definitivamente causa también de los problemas que tenemos, porque han dejado a Unión Fenosa recibiendo una gran cantidad, una millonada de pesos, y ellos no tienen más remedio que buscar dólares para llevárselos. Entonces le decimos al gobierno, y se lo reiteramos, usted no hace nada con impulsar la baja del dólar, sino desinfla los precios. Y los precios están subiendo, a pesar de que el periódico intervenido, el Listín Diario, dijera en principio de esta semana que estaban bajando los precios. Sin embargo, el periódico El Nacional, recogiendo informaciones en el mercado, dice que los precios están subiendo, a pesar de que el dólar baja. Y esa es la realidad. Entonces, el gobierno ha nombrado un control de precios. Ha nombrado nada menos que a un general de la policía para que se haga cargo del control de precios. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que ha fracasado el mercado, pero por todos lados, Fracasó porque cuando se pactaron los últimos préstamos, que venían nada menos que con la etiqueta de Banco Mundial y Banco Interamericano, los dólares estaban consignados al gobierno dominicano. No eran para que fluyeran al mercado, no, sino para el uso del gobierno dominicano. ¿Qué está diciendo eso? Que fracasó el mercado de la moneda. Y el hecho de que hayan tenido que recurrir ahora al control de precios, está diciendo que mientras está enchonclado en el Congreso Nacional la parte del Código de Ordenamiento del Mercado, que precisamente protege los derechos del consumidor, que es la mitad de un mercado. Donde hay un mercado, hay una parte que oferta y otra parte que demanda. Si lo que va a valer o se va a hacer prevalecer son las leyes del mercado, ese mercado no puede funcionar con un solo lado. Cuando usted está permitiendo que la parte de la oferta se puedan concertar, que también es violatorio de la Constitución de la República, porque el oligopolio es un monopolio, y entonces deja indefenso a la parte que es la demanda, que somos los consumidores. Pero los derechos de los consumidores y el respaldo legal para poder defender sus derechos, ¿dónde está? Está en el Congreso sin aprobar, porque para eso no ha habido interés. Definitivamente nosotros tenemos que tomar estas cosas muy en serio, porque los problemas que se están dejando a la sociedad dominicana son problemas sumamente serios. Definitivamente el gobierno que surja de las urnas, que nosotros esperamos que no sea ni el que se fue antes, ni que repita el que está, para bien de los dominicanos, y eso está dependiendo de muchas cosas, pero sobre todo de que haya un criterio de unidad en todas esas organizaciones políticas que han surgido de un tiempo a esta parte, muchas de las cuales se le ha dado reconocimiento electoral, pero que tienen por delante en este momento el reto de darle una salida al pueblo dominicano para que no se sienta atrapado entre Leonel y Hipólito. Pero en definitiva queremos decir que esta operación de inversión en certificados, en dólares, es sospechosa. Ya veremos. Por otro lado, también tenemos el tema de las elecciones. Las elecciones tienen claramente problemas por delante.
Dice hoy la prensa que Junta Central Electoral niega renuncia del jefe de logística. El señor Higinio Núñez, que es el titular de esa posición, abandonó sus funciones desde el pasado lunes, dice la prensa. Abandonó sus funciones. Esa es una forma de redacción que está diciendo que hubo problemas. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Ya tenemos aquí a amigo Rollo orando. Sí. Bueno, vamos a seguir ahí en el punto de las elecciones con problemas. Dice su eminencia el cardenal López Rodríguez que no descarta la posibilidad de fraude. Bueno, imagínese usted. Claro, eso lo está pensando la mayor parte de los dominicanos frente a una junta electoral reestructurada en donde debemos decir una vez más que el pueblo dominicano pasa por la experiencia repetidas veces de que se reclute gente para integrar la Junta Central Electoral y lo que viene es sencillamente un novicio en el asunto y entonces todos nosotros pagamos el noviciado. O sea que el país vive en zozobra mientras los que están ahí dando tumbos y, digamos, acompañados de buena voluntad, aprenden su oficio. Y cuando ya llegamos al final y más o menos los que están se han portado bien y han hecho las cosas aceptablemente, entonces se quitan y se traen otros para que no terminemos nunca de estar con la lengua afuera cada vez que se llama o se convoca a un evento electoral. Esa renuncia o abandono de cargo a esta altura de ese señor, de la logística, encargado de la logística nada menos, está diciendo que ahí están pasando cosas muy graves. Petróleo y combustibles. El precio del petróleo desciende a menos de $30 el barril y comienza a normalizarse el suministro de gas propano en el país. Bueno, esa baja del precio del petróleo, como ya hemos explicado, se está produciendo a pesar de que se ha recortado 1 millón de barriles diarios la producción que está repartida entre todos los países de la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, donde están agrupados pues Venezuela y México, Venezuela como miembro titular, México como observador, y también Trinidad y Tobago, que están todos en la zona del Caribe y son nuestros suplidores. Definitivamente eso tiene que reflejarse entonces en la baja sustancial del precio de los combustibles en el país. Vamos a ver, porque nosotros sostenemos que en el reglamento y en la forma en que emite sus resoluciones de industria y comercio deja todo eso mucho que desear. Reconstruyendo a Irak. Matan en Irak otros 7 soldados de Estados Unidos en emboscada. Sangrienta revuelta chiita deja 126 muertos desde el domingo. Estados Unidos la minimiza y prevén envío de más tropas a Irak. Una jornada violenta sacudió ayer a Irak. Al menos 14 soldados de la coalición murieron. Paul Brenner, el encargado de la reconstrucción de Irak, dice que no hay insurrección, que solo hay una milicia chiita ilegal de Moqtada Sadat. Tropas de República Dominicana atacan en un día sangriento en Irak. Los militares criollos asaltaron ayer un hospital. Bueno, fíjense ustedes cómo está escalando eso. Y yo vi ahora el titular o la primera plana del periódico Hoy,
Y me quedé realmente sorprendido. Dice aquí Ted Kennedy, que es el próximo titular, que Irak es Vietnam para que es Vietnam para George Bush, pero dice Roosevelt que enviaría más tropas. Pero si ustedes observan esta secuencia fotográfica que hay aquí arriba, aquí se ve al señor Roosevelt. Y para los que conocieron al señor Robert McNamara, secretario de la Defensa cuando la guerra de Vietnam, arquitecto de la guerra de Vietnam, tienen que recordar la cara y la forma, o más o menos la estructura ósea de la fisonomía del señor McNamara. Y si uno ve a Roosevelt y los mismos lentes, a uno le parece estar viendo a McNamara y está diciendo exactamente lo mismo que decía McNamara cuando lo de Vietnam. Tratando de justificar aquello. No, y entonces, pues no, está en la coyuntura donde McNamara escaló precisamente después del asesinato del presidente Kennedy, cuando asumió Lyndon Johnson. Entonces fue que le tocó a McNamara, que había sido secretario de Defensa de Kennedy y secretario de Defensa de Johnson, escalar la guerra de Vietnam, para después ir 30 años después a darse golpe en el pecho, mea culpa, a decir que todo aquello fue un desastroso error. Y además da una revelación y dice que antes de su muerte el presidente Kennedy se aprestaba a ordenar el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. Qué casualidad, ¿eh? Que muere o asesinan al presidente Kennedy y el que viene detrás entonces lo que hace es escalar hasta el punto que se inventó un incidente. ¿Recuerda lo del Golfo de Tonkin? Eso fue un montaje que hicieron para decirle al pueblo norteamericano que habían sido agredidos y resultó que todo aquello había sido una mentira. Me parece mucho. Entonces, uno ve las circunstancias y ve por este lado al sobreviviente de la familia Kennedy, Ted Kennedy, decirle a George Bush, Irak es tu Vietnam, y de verdad que así es, ¿eh? Y con ese recrudecimiento que se está viendo allí, mientras el señor Bremer dice, aquí no está pasando nada, aquí simplemente hay una milicia ilegal chiita, pero resulta que los chiitas dan el apoyo de la nueva situación, ¿no? Del muñeco que estaba tratando de articular, ¿no? Bueno. Pero ya hemos dicho que los Estados Unidos, no lo decimos nosotros, si ustedes tuvieran, no sé, la paciencia de poder ver todos los papeles que nosotros hemos ido recolectando del internet, de todo el periodo previo a la guerra de Irak, de las voces que se levantaron advirtiéndole, se va a destapar allí una olla de grillos, aquello no va a entender nadie. Bueno, Saddam Hussein era suní. Sí, pero tenía el control de todo el país. Lo había asumido con lo habíamos obligado. Y con la ideología y la idiosincrasia, más que la ideología. La idiosincrasia de esa región, de esos pueblos que habitan ahí. Hay una diferencia entre la guerra de Vietnam, que a pesar de que el senador Kennedy se la acaba de señalar con mucho tino al presidente Bush, y es que en la guerra de Vietnam no hubo amenazas virtuales y reales contra el pueblo norteamericano en ningún momento de parte del pueblo vietnamita, pero en este caso sí las hay. ¿Cuáles son? Las ejecuciones de atentados terroristas en todo el país y en todas las pertenencias norteamericanas y los intereses norteamericanos en todo el globo. ¿Cuál amenaza tú te refieres? Yo me refiero a lo que los mismos Al Qaeda y la... Pero es que Al Qaeda no tiene nada que ver con los iraquíes. No, pero de hecho ya los iraquíes, hay segmentos de diferentes grupos de articulados sobre el pie de la venganza por esas acciones contra Irak, que se está llevando, porque ya no ven la cosa contra Irak. Ya sí, pero tú has hecho un enfoque que la gente puede entender como que Irak ha sido responsable de una amenaza. Yo he dicho que a partir de ahora, debido a la agresión, que ya se ha convertido en una agresión de tipo religioso más que de pero Irak está peleando en su suelo. En su suelo, así es.
y no ha amenazado al pueblo norteamericano en el suelo norteamericano. No, pero al pueblo español le ha ejecutado vía otra celular. Pero ese es Al Qaeda. Ajá. Sí, óigame, es que tenemos que ser claros, porque este programa pretende ser didáctico. Al Qaeda es una organización que encabeza virtualmente un señor que se llama Osama Bin Laden. Ya las autoridades norteamericanas han admitido que no hay ningún vínculo entre Osama Bin Laden y Saddam Hussein, que no había tampoco ningún vínculo entre Saddam Hussein y las amenazas que luego se materializaron en hechos de terror en el suelo norteamericano, que fueron los atentados del 11 de septiembre. Lo que está pasando en este momento en Irak es que el pueblo iraquí y la conducta de las tropas norteamericanas y los representantes de la administración Bush allí han convertido el desastroso acto de agresión en una contienda de tipo religiosa. Y estábamos diciendo ayer o antier que está caminando por un sendero peligroso, porque si aquello ya, y es la razón por la cual el gobierno norteamericano, contando con los chiitas, ahora enfrenta una insurrección que quiere decir que no existe. Entonces lo que están es tratando de tapar las consecuencias de sus errores que se están manifestando en suelo iraquí. O sea, ahí no ha salido ninguna amenaza que pueda irse más allá de la frontera del Irak donde se combate. Ahora, Osama Bin Laden se ha acreditado, y sus células, atentados terroristas en España, y ya hemos dicho que está demostrando ser, además de asesino y terrorista, estúpido, porque está agrediendo a un pueblo inocente, que el 90% se pronunció en contra de la agresión a Irak. Pero ellos no se van a eximir de hacer esos atentados por el hecho de que se le observe ese tipo de conducta contra la humanidad. No. Lo que yo digo es que la situación de los Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam y esta guerra, tiene esa tonalidad de diferenciación entre uno y otro. Bueno, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Irak, le pone una tónica diferente a lo interno de los Estados Unidos y los intereses norteamericanos. ¿A ti se te ha pasado que también tiene otra cosa que sí es común a los dos? Que la causa de la guerra de Vietnam era el petróleo. Sí. Porque es un hecho poco sabido que Vietnam tiene muchísimo petróleo. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos entonces después de Semana Santa, porque vamos a acatar nuestro mandato religioso de respetar la semana de nuestro Señor. De modo que le deseamos a todos que se recojan, porque eso es lo que procede. Los que decidan irse a veranear, bueno, pues que lo cojan con calma. Y le deseamos entonces que lo hagan con mucha precaución para que no incurran en accidentes. Les hablamos Leopoldo Espellar Lanita. Y Roger. Hasta luego.